No dijo, en mi nombre echarán fuera demonios. Hay una palabra que es mía. Siempre he dicho que es mía porque la agarro para mí. Jesús envió a los 70 a predicar y lo primero que les enseñaba era echar fuera demonios. Y le dijo a los discípulos, de regresaron, Señor, Señor, los demonios se sujetan en tu nombre. Le dijo, yo vi caer a Satanás como un rayo. He aquí que les doy poder y les doy autoridad para echar el poder del diablo sobre todo el poder de Satanás. Aún dormido, cuando yo estoy dormido, mi esposa el sábado o el viernes en la noche me despertó. Yo estaba peleando en el espíritu. Me dijo, ¿qué tiene? Estoy peleando con ese diablo. ¿Por qué? Porque él me hace la guerra a mí, yo se la hago a él. Porque él es mi enemigo. La persona que te hace la guerra no es él, es el diablo que lo usa. No tenemos que ver a la persona como que ella es la enemiga. Tenemos que ver que el diablo la está usando. Dice, ellos entregaron a Jacob todos los dioses extranjeros que tenían y en su poder, y los aretes y sus ropas. ¿Por qué les dijo que se cambiaran su ropa? Porque no era ropa adecuada para ir a la presencia de Dios. ¿Cómo sería la ropa que ellos traían? Era una ropa de un pueblo pagano. Y los aretes no era que fueran malos los aretes, eran que los aretes eran aretes que usaba su padre, tal vez con dioses. Tal vez alguno de los dioses que ellos adoraban, una imagen, una cruz invertida, cualquier cosa. Nosotros tenemos que tener sabiduría hasta la ropa que nosotros compramos. Porque hay mucha ropa que sabemos, las que tienen la cruz invertida, todos sabemos que esas son del diablo, pero así nosotros las ponemos. Así nosotros las compramos. Y a veces decimos, ay, ¿por qué nos pasa esto? ¿Por qué? Porque no tienes sabiduría para comprar. Y todas esas cosas, ¿dónde están? Lo mismo le pasó a ¿quién? A Jacob. Y Dios, y Jacob caminó mucho tiempo, pero Dios permitió que violaran a ¿quién? A su hija Dina. ¿Por qué Dios permitió que la violaran? Para que Jacob volviera al Dios de sus padres. Porque aunque andaba con él, él se había apartado de él. Cuando yo estaba soltero y cuando Dios me dio la oportunidad de comprar una casa, lo primero que hice, aguardé un cuarto para adorar a Dios. ¿Por qué? Porque a mí me enseñaron que lo más importante en mi vida es tener un lugar donde yo buscara a Dios. Y Abraham hacía lo mismo, pero a Jacob se le olvidó. Dice, de los extranjeros, dice, y su poder y los aretes que traían en sus orejas. Y Jacob los escondió debajo de una encina. ¿Por qué no se atrevió ni siquiera a quebrarlos? Los escondió porque no tenía el valor espiritual para decirle a la gente con la que él andaba que lo que había ahí era idolatría y que había que hacer los pedazos. Los escondió. Y muchos de nosotros escondemos esos dioses todavía. Los tenemos escondidos. Puede ser el Dios del trabajo, puede ser la casa, puede ser hasta la esposa, puede ser hasta el hijo. Entonces es un Dios que no permite que nosotros busquemos a Dios de verdad, porque ese Dios está ahí. Tenemos que sacar ese Dios. Es como la persona que, por ejemplo, en mi ocasión, mi madre visitó un brujo, y visitó otro y otro. Entonces ese demonio de brujería está ahí. Hay que sacar toda esa basura del diablo. Pablo dijo así, una palabra bien importante. Dijo Pablo que todo lo que él había sido enseñado lo tenía como por basura para ganar ¿a quién? A Cristo. Y vamos a suponer que Pablo de verdad sí era un hombre que sabía, no era un ignorante como yo. Pablo era un hombre que verdaderamente conocía las escrituras y tenía valor para presentarte con un rey, con gobernadores. Y tuvo que echar su sabiduría al suelo para reconocer a Cristo. Nosotros tenemos que sacar nuestra propia, ¿qué? Nuestro propio ego para poder conocer a Cristo más.
A veces nosotros perdemos tanto tiempo en la televisión, pero no buscamos a Dios. Y dicen, vamos a leer tanto versículo, la Biblia dice es demasiado, pero cuando estamos pegados a la televisión, pasa 1 hora, pasan 2, pasan 3, pasan 4, aleluya, que está bueno el programa que sigue, pero ¿cuánto dependemos para buscar su presencia? Por eso hay muchas cosas el día de hoy que no suceden en las iglesias. Hay cosas que no cambian en nuestra vida porque no nos hemos entregado a Dios de todo corazón. Era necesario que Jacob dejara todo su paganismo a un lado para poder entrar a la tierra de Canaán, para poder entrar ¿dónde? A la tierra prometida. Porque en la tierra prometida Dios no quería que trajera otros dioses. Dios quería que le adoraran solamente a Él. Porque al pasar de los tiempos ya no se llamó Canaán, se llamó Jerusalén, Israel, la tierra prometida de Dios. Y Dios le dijo a su pueblo, si me agradaran y no se fueran tras otros dioses, todas las naciones sabrán que hay Dios en Israel. Pero el pueblo de Israel en tiempo se iba a prostituir con otros dioses. Y Dios los entregaba en el poder de sus enemigos hasta que ellos reconocían que solamente Dios era Dios. Pero ¿cuántas personas, nosotros aún familiares, y van todavía a rendir culto a la Virgen de Guadalupe y todo? Ay, sí, no les dicen nada. No, está bien, hermano. Porque no tenemos el valor para predicar la verdad. Y eso es lo que quiere hacer Cristo en estos tiempos. Yo le digo a Dios, Señor, aviva tu pueblo en los últimos tiempos. Si nosotros supiéramos qué tan lejos, qué tan cerca estamos de la venida de Cristo, qué pronto nos arrependeríamos y buscáramos a Dios. Dios necesita levantar un pueblo en estos últimos tiempos, un pueblo que de verdad busque a Cristo, que de verdad haga la diferencia en el mundo. Que de verdad que sea como en los tiempos primitivos, que la iglesia era unida. Era una iglesia de oración, una iglesia de ayuno. Era una iglesia que buscaba verdaderamente a Dios. Ellos ayunaban más y comían menos. Nosotros comemos más y ayunamos menos. Por eso es que no tenemos poder sobre el diablo. El diablo no tiene parte ni suerte con nosotros. Él está derrotado porque Cristo lo derrotó en la cruz del Calvario y no tiene más parte ni suerte con nadie. Porque Cristo nos entregó el poder a nosotros. Nosotros tenemos, cada uno de los que están aquí tiene ese poder, tiene esa autoridad. Nos han enseñado que solamente, a veces nos han enseñado que cuando un demonio se manifiesta hay que llamarle al pastor, hay que llamarle a la hermana. No, querido. Hay que ponerle las manos encima y decirle que se vaya en el nombre de Jesús. Por eso Dios nos dio poder a todos por igual. No dijo, les voy a poner un espíritu al apóstol por ser apóstol, ni al predicador por ser predicador, ni al pastor, ni al evangelista. Cristo dijo, del mismo espíritu con que yo soy bautizado, ustedes también serán bautizados. Porque en el reino de Dios no hay uno más grande ni otro. Todos somos iguales ante la presencia de Dios. Porque con la misma sangre que Jesucristo lavó al pastor, al evangelista, al apóstol, fue con la misma sangre que Él pagó por ti en la cruz del Calvario. Gloria a Dios. Lo que pasa es que el hombre en los últimos tiempos se quiere llevar la gloria. Yo soy apóstol. No, querido, los únicos apóstoles que se oye mencionar fueron los 12 que levantó Cristo, y ni Pablo levantó ningún apóstol más. Pablo levantó pastores, no levantó apóstoles. Y de esos apóstoles nunca dijo Pablo, de yo los apóstoles yo fui el último. ¿Y qué decía Jesús cuando Él andaba en la tierra? Maestro, tú dices que yo soy maestro. Ustedes dicen que yo soy el Hijo de Dios. Es lo que ustedes dicen. Yo no me ando poniendo ese sobrenombre para decir que yo soy grande. Yo soy esto, yo soy aquello. No, querido. El único grande aquí es Jesús. El único verdadero se llama Cristo. Porque el que murió por nosotros no fue el hombre, fue Jesús. Es, por ejemplo, ahora las alabanzas. Muchas alabanzas no mencionan el nombre de Jesús. Toda alabanza tiene que mencionar el nombre de Jesucristo. Toda. Porque dicen Señor, hay muchos señores, pero hay un solo Jesús, el Salvador del mundo.
Y se fueron, en el 5 dice, y se fueron entonces sobre las ciudades que estaban a sus alrededores, y sobrevino el terror de Dios, y no persiguieron a Jacob ni a sus hijos. ¿Por qué? Los hijos de el pueblo de donde ellos estaban había violado a su hija, y sus hijos fueron a vengarse de ellos y a matarlos. Y Jacob estaba espantado porque se iba a echar una nación encima, y dijo: nosotros somos pocos. Pero cuando él logró tirar todos los dioses que él tenía y lograr tirar toda la idolatría, todo aquello, porque ¿sabes qué? A veces nosotros vinimos y Señor, danos un trabajo, y cuando Dios nos da el trabajo nos endiosamos con el trabajo. Ya no buscamos a Dios como cuando no teníamos el trabajo. Ahora nos quita el tiempo el trabajo y no buscamos a ese Dios. Entonces a él era cuando él iba de camino huyendo de su hermano, era pobre, no tenía nada. Lo único que él traía era un frasco de aceite que le había dado su madre. Lo derramó en aquel lugar. Pero cuando él se hizo grande y tuvo riquezas y fue poderoso, se olvidó de su Dios. Y así nos pasa a muchos de nosotros. Nos olvidamos de nuestro Dios. Primero lloramos y gemimos para que Dios nos dé de comer, y cuando nos da de comer nos olvidamos que Él nos dio y pensamos que fue el hombre. Y entonces cuando él se despojó de todo eso, ¿qué dice? Dios mismo confundió a sus enemigos. Cuando nosotros buscamos a Dios, no importa quién sea tu amigo, Dios lo confunde y se hace que sea tu amigo. Dios usa al mismo diablo para bendecir a sus hijos. En una ocasión, un predicador, un satanista estaba viendo un predicador predicar, y salió una mujer que tenía necesidad. Y un brujo le dijo a uno de sus siervos: ve y dale de comer a esa bruja, y le dices que la bendijo el diablo, que es un brujo que trabaja para mí. Y cuando fue allá y le llevó toda la comida, y cuando te pregunte que si quién te dio, le dices que fue alguien entregado para el diablo. Y cuando fue allá, le dijo todo, le dijo gracias, dijo, y no me vas a preguntar ¿quién te dio todo? ¿Quién te dio todo esto? Dijo, no, porque cuando Dios quiere bendecir a alguien, usa al diablo para bendecirlo. Entonces, ¿qué pasó? La paz, el temor que ellos tenían se convirtió en ¿qué? En paz, porque él se despojó de sí mismo. Y nosotros tenemos que despojarnos ¿qué? De nosotros mismos, de nuestro ego. A veces somos tan egoístas que Dios del cielo. Que el egoísmo se ve de aquí a 4 metros, de aquí a 1 milla de distancia. Eso no le gusta a Dios. El pueblo de Dios era único. Por eso es que no hay esos milagros ahora. En el tiempo de la Biblia dice que el que no tenía le daba al necesitado, y nada decía ser del propio. Todo era de todos. ¿Y Dios bendecía? Claro que sí. A punto de que cuando Pablo levantó muchas iglesias, fue el que levantó más iglesias de ninguno. Cuando él levantó esas iglesias y Jerusalén tuvo una hambruna más o menos en los años 53 o años 45, 50 después de Cristo, pasó una hambruna tremenda a Jerusalén. Él recorrió todas las iglesias que había levantado y levantó ofrendas y las llevó al pueblo de Jerusalén para que comieran. No dijo para mí. Ahora los hombres de hoy en día, los que predican, quieren traer los mejores carros, todo es para ellos. Dios mío santo, esto es para mí. No, querido, nada es de nosotros, todo le pertenece a Dios. Tenemos que saber usar todas las cosas que Dios nos ha dado. Y en el 6 dijo, y llegó Jacob al lugar, a la luz, la cual es Betel, que está en la tierra de Canaán, con todo el pueblo que lo acompañaba. Todo su pueblo. De ahí lo enseñó a buscar a Dios, y que solamente había un Dios. Antes no. Antes lo acompañaban con él otros dioses. Y muchos de nosotros los cristianos los tenemos todavía. Y todavía estamos ahí. Y celebramos esto y celebramos. En las iglesias del día de hoy se celebra más paganismo que nada. Si viene el día del pavo, se celebra el día del pavo. Si viene el día de San Valentín, se celebra el día de San Valentín. Y dicen, es que es el día del amor. El día del amor es Jesucristo, el Hijo de Dios.
Si Cristo está en tu corazón, no necesitas un día de San Valentín. Lo que necesitas es a Cristo. Y si todavía tú necesitas un día de San Valentín, busca a Cristo, porque el que es el amor se llama Jesucristo. Dijo Jesucristo: el amor que yo les doy no es como el mundo se las da. Mi amor es diferente. Mi amor permanece para siempre. Mi amor es real. Mi amor es verdadero. Y dicen: vamos para hacer una reunión para las parejas por el día del amor y la amistad. Una vez al año se juntan las parejas, y después del otro año entero, ¿qué pasa? Tal vez ni se hablan, nomás en aquel día. Esa es la verdad. Eso es la realidad. El pueblo de Dios se ha alejado de Dios. Y a mí siempre me gusta ese versículo, ese pasaje de Jesús. Cuando fueron a presentar a Cristo, fueron a hacer un ascenso a Jerusalén. Jesús venía 3 días, los padres de Jesús venían por 3 días de camino, caminando y caminando y caminando, y se les olvidó que Cristo no estaba con ellos. Y cuando dijeron: ¿dónde está Jesús? Se nos perdió. Y así pensamos nosotros, que muchas de las veces Jesús está con nosotros, pero hace rato lo dejamos de largo. Tenemos a Jesús en los labios, pero no en el corazón. La Biblia dice, mi pueblo con los labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Porque las personas no han sabido conocer a ese Dios. En los problemas más grandes que el hombre tiene, la única respuesta es Dios. Si tú lloras, si tú brincas, no. La única respuesta es Cristo. Cuando Cristo estaba a punto de morir, dice la palabra de Dios que Él se humillaba y oraba más, y ya su sudor no era como sudor, sino eran como gotas de sangre, porque Él sabía que iba a pasar un problema, pero también Él sabía que su única ayuda era el Dios, era su Padre. Entonces, si nosotros estamos pasando por un problema, por lo muy grande que sea, tenemos que orar más y tenemos que ayunar más, porque sabemos que la respuesta no viene de Pedro ni de Juan, sino viene del cielo. Allí erigió un altar, dice, y llegó a Jacob la luz, de la cual en Betel, que está en la tierra de Canaán, con todo el pueblo que lo acompañaba. Habiendo erigido allí un altar, llamó en aquel lugar Betel, por cuanto Dios se le había aparecido allí mientras huía de su hermano Esaú. A veces Dios permite las circunstancias de nuestra vida para que recuérdenos de dónde Dios nos sacó y vuélvanos a Él. Amén. Porque cuando él no tenía nada, él buscó a Dios, él se sentía afligido. Ahora Dios, en estos tiempos, Dios arma persecuciones en nuestra propia vida para poder otra vez recordar de dónde Dios nos sacó. A mí Dios me sacó del alcoholismo, tomaba, andaba en las drogas, vendía drogas, hacía esto y aquello. Dios me sacó de ahí, y hace muchos años atrás. Pero a veces nos olvidamos y nos desviamos un poco de todas maneras de Dios. No importa lo que Dios haya hecho por nosotros. Siempre el hombre trata de desviarse por lo que nos han metido, por la religión, porque no nos han enseñado la palabra de Dios. La mayoría de las iglesias celebra lo que celebra la iglesia católica, la iglesia de Roma. Es lo mismo, porque casi toda la idolatría viene de ahí, desde Constantino, en el año 330 después de Cristo. Toda la idolatría de Babilonia, entró el paganismo por Constantino, la iglesia cristiana por primera vez se divide. ¿Y ahí entró qué? El paganismo. Él inventó que Jesucristo había nacido el 25 de diciembre. Y el cristiano que no lo aceptaba era muerto. ¿Cómo me gustaría hoy en día que pasara una persecución, a ver cuántos en verdad estuviéramos preparados? ¿Niegas a Cristo o te mato? ¿Cuántos de verdad estaríamos suficientemente preparados para ese día? ¿Quién se atrevería? Yo me pregunto yo mismo, ¿me atrevería yo de verdad a no negar a Cristo en una situación de esas? Decir ahorita yo no lo niego, yo voy hasta la cruz. Nos pasa lo que a Pedro. Pedro dijo lo mismo, pero antes de que el gallo cantara 3 veces, lo negó 3 veces. Hasta lo maldijo, dijo: yo no conozco a ese hombre. Mas sin embargo, cuando vino el Espíritu Santo, Pedro era diferente. Por eso Dios nos dio el Espíritu Santo, porque solamente con su Espíritu podemos vencer este mundo. No es con la carne, es con el Espíritu, es con el poder de Dios. La Biblia dice que con nuestro Espíritu tenemos que dominar este mundo, tenemos que gobernar nuestra carne para que Cristo sea glorificado.
cuando ella dice, aconteció que murió Débora, la nodriza de Rebeca, y fue sepultada en el pie de Betel, debajo de una encina, la cual fue llamada Bitemna Napcota. ¿Por qué fue? A veces nosotros criticamos a la persona o humillamos a la gente. Ahora, en el tiempo de Israel, un sirviente era humillado, porque a veces el patrón hasta se acostaba con las sirvientas. Y nosotros los humillamos, o mucha gente muy al pobre o al que no tiene nada y se cree más que el otro. Mas si tú te das cuenta aquí, la nodriza, ¿de quién? De Rebeca, fue sepultada en el mejor lugar. En el lugar que Abraham había comprado para su esposa Sara. Ahí fue sepultada la nodriza, la sirviente, la nana fue sepultada ahí. ¿Quién dice que un pobre hoy es pobre y mañana puede llegar a ser grande? Y aquel que se quería grande ahora no tiene nada. Porque Dios dice en la Biblia que Dios humilla al que se exalta. ¿Pero qué? ¿Será qué? Enaltecido. Eso fue. El pobre es igual que nosotros. Todo ser humano es igual que nosotros. No se nos olvide eso. Todos comemos tortilla. Y todos vamos, ¿qué? Al baño, igualitos. Hasta el rey, hasta Obama. Es el mismo hombre como nosotros. Está hecho de carne y está hecho de huesos. Y el día que se muera, el mismo gusano que se tragó al pobre se lo va a tragar a él. Es el mismo. No hay diferencia. Y cuando Jacob venía de Palán de Harán, Dios se le volvió a aparecer y lo bendijo. Y luego le dijo Dios, ya no se llamará tu nombre Jacob, sino que tu nombre será Israel. Gloria a Dios. ¿Por qué le llamó? Cuando él se despojó de toda la idolatría, se despojó de su egoísmo, le enseñó al pueblo que lo que ellos estaban haciendo era pecado. Entonces Dios le dijo, no se llamará más tu nombre Jacob, porque tu nombre es un tramposo, eres un ladrón. Ahora se llamará Israel, que significa príncipe. Eso es lo que Dios quiere hacer. ¿Con quién? Con nosotros. Que seamos príncipes. La Biblia dice que somos reyes y sacerdotes. Y dice toda la gente que aman a Cristo. Así llamó su nombre Israel. Además le dijo Dios, yo soy el Shaddai. Dios, sé fecundo y multiplícate. De ti procederá un pueblo, multitudes de pueblos, reyes surgirán de tus lomos. La tierra que juré a Abraham y a Isaac, a ti la daré, a tu descendencia después de ti daré la tierra. Luego Dios ascendió de la presencia de Jacob, del lugar de donde había hablado. Dios le estaba hablando ¿a quién? A Jacob. Le dijo, ya que te despojaste de ti, te voy a bendecir y te voy a hacer grande. Es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Cuando Dios te bendiga, no digas que te vendió el hombre, ni te creas más grande que el otro. Somos iguales. Si Dios te bendice, dale al necesitado, dale al pobre, dale a la viuda, dale a aquel que de verdad necesita. No seamos egoístas, no solamente para la bolsa de nosotros, sino para darle al que necesita. Dice, y Jacob erigió entonces un pilar en el lugar donde había hablado con él. Y un pilar de piedras derramó sobre él una libación, también derramó aceite sobre él. Jacob le puso por nombre Betel, en el lugar donde Dios le había hablado. Hasta entonces Dios lo pudo bendecir. Entonces, ¿qué es lo que a nosotros nos estorba en verdad para buscar a ese Dios? Siempre cuando uno se pone un zapato y siempre si hay algo que te molesta todo el día, no andas a gusto. Se quiere quitar uno el zapato porque hay algo que te molesta. Entonces, ¿qué es lo que nos molesta en realidad? ¿Qué es aquello que nos estorba realmente para buscar a Dios? ¿Qué piedra tenemos en el camino?
Acuérdate que Cristo no tarda en regresar. Y Jesucristo dijo, habrá fe en la tierra. Tendré personas que me busquen cuando yo regrese. Jesús hizo una pregunta. Porque el día de hoy el hombre se apartó del ayuno y se apartó de la oración. La gente casi no ayuna. Hay estadísticas que dicen que solamente el 10 o el 5% de los cristianos leen la Biblia y lloran y ayunan. Porque no hemos comprendido que Jesucristo es nuestra respuesta. Yo quiero orar por usted. Yo no quiero poner las manos sobre usted, yo quiero que Cristo toque nuestras vidas. Que sea su presencia en nuestras vidas. Cualquier necesidad y cualquier cosa que nosotros tengamos, se la vamos a depositar a Dios. Él va a cambiar nuestra vida si se lo pedimos de corazón. Dios busca un pueblo que lo adore en espíritu y en verdad. Puede pararse, puede hincarse, y si quiere venir que oremos por usted, también oramos por usted. Pero que su presencia esté en este asunto en el nombre de Jesús. Espíritu Santo de Dios, hemos predicado tu palabra, Señor, para la gloria y honra de tu nombre, Dios mío. El que habla en cada corazón eres tú. Padre, yo no sé, no conozco a ninguna persona, Señor. No sé cuál sea su problema ni cuál sea lo que le estorba. Pero yo te pido, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, que sea tu presencia en este lugar, que sea tu poder, que sea tu misericordia, Espíritu de Dios. Te adoramos y te bendecimos y engrandecemos tu nombre, Señor amado. Mira, Señor, que nos despojamos de nosotros mismos y queremos buscar tu